República Dominicana, muy buenas tardes. Sí, señores, estamos al aire, mi querido Cundo Camarena, en este día que ya es 30, se fue abril, señores, se fue abril. 30 de abril de este año 2025, exactamente son ahora las 2 minutos, momentos en que comienza Panorama con el pueblo. Saludos, señores, ¿cómo están ustedes, mi querida? Buenas tardes, Ivonne, buenas tardes de La Rosa y a toda esa audiencia maravillosa que nos brinda el favor de su sintonía. Así es, a 30, guarde su chelito, el que cobra el 30, porque los que son del sector público cobran el 25, pero usted que cobró hoy, recuerde ahorrar y recordarles también que nos sintonicen a través del live de YouTube. Por ahí pueden dejarnos sus mensajitos. Usted pone en el buscador Panorama FM y ahí le va a salir. Pónganos su mensaje, díganos su sentir, que aquí somos voceros del sentir del pueblo de La Rosa. Hola. Sí, gracias. Buenas tardes, damas. Para mí es un honor seguir compartiendo con ustedes aquí, Ivonne, Jaycee, y a todos los amigos que nos escuchan a través de Panorama FM, en su programa Panorama con el Pueblo. ¿Usted va a buscar visa hoy de La Rosa? Bueno. Porque está como más buen mozo de la cuenta hoy. Está muy gracias por lo está que muy engalanadito, está muy engalanadito. Pero a propósito de lo que decías de Nuestra Señora del Manejo, que antes era el 25, ¿verdad? Los 25 era que pagaban. Después vino la modalidad de pagar cada 15 días. Algunas empresas todavía mantienen los pagos cada 30 días. Pero bueno, todo eso va a depender también de cómo van moviéndose y manejándose y dinamizándose las economías. Y a propósito de eso, yo creo que es un tema interesante después de un arranque lento que había tenido en el primer trimestre de este mes la economía de República Dominicana. Bueno, pues parece, según los organismos que hacen las mediciones, que las cosas empiezan un poco a fluir, ¿no? Respecto a los indicadores mensuales que se tiene respecto a la actividad económica. Y entonces ahora este abril, comparado con lo que fue, por ejemplo, el mes de marzo, parece que el medidor se está moviendo y que la economía parece que creció y que creció 5.4%, eso dicen ellos, aunque claro está en marzo respecto respecto al mismo mes del año pasado, considerando que nosotros traíamos veníamos de un 1.5% en promedio en enero y febrero. Entonces, si es así, como ellos dicen, entonces eso es un éxito, aunque, por supuesto, se da mucho el hecho de que una cosa son las cifras, otra cosa son los datos de la realidad y el impacto que eso tiene en los bolsillos de la gente cotidianamente. Pero tenemos que llevarnos de las cifras, ¿verdad? Y de las estadísticas. Y estos primeros 3 meses, que era de 2.7%, todavía lejos de ese 5% que tenemos que crecer para el 2025, según las proyecciones. Pero ahí vamos un poco con las cosas. Hay sectores muy puntuales sobre los que se dice se ha ido produciendo ese crecimiento, pero vuelvo e insisto, una cosa son las cifras, otra cosa son los datos de la realidad que se refleja en las economías particulares de la gente. Sí, porque los números se ven muy bonitos, Ivonne, pero cuando nos vamos a la realidad habría que irse a esos sectores vulnerables de la República Dominicana para ver si ese crecimiento se está quedando en un sector específico o si se está expandiendo en toda la sociedad dominicana, porque no es lo mismo decir que estamos creciendo y que cuando usted se vaya a una zona vulnerable, usted sabe las zonas rurales de este país, cómo es que se manejan, y hasta aquí mismo en la ciudad. La movilidad hay muchísima social. Gente, claro, y hay muchísima gente que todavía tiene que ir a coger el fiado al colmado. Y esa es una realidad. Claro. Entonces, ¿dónde se habla de desarrollo cuando tenemos este tipo de situaciones que es latente en diferentes zonas del país? Y desarrollo, sobre todo crecimiento de La Rosa, o sea, esa movilidad social necesaria que va y viene como con el avance de la economía, aunque ahora se señalan algunos protagonistas muy puntuales, ¿no? Claro, a mí cada vez que hablan de crecimiento económico, a mí me gustaría que eso que hacen esas estadísticas y esos números fríos vayan a los supermercados. Si van a los supermercados, si se paran en la bomba de gasolina, si se paran a pagar la luz, si se paran a pagar el teléfono, hay que ver. No es menos cierto también que la economía dominicana, la verdad es que está creciendo ahora. Como dice Jaycee, hay que ver si en las zonas rurales, en los campos, aquí mismo en la ciudad, yo quiero que ustedes sepan que la situación en Santo Domingo está muy difícil. Pero no es que no crezca, el asunto es cómo impacta
Exactamente. ¿Cómo produce esa movilidad? Y si llega abajo. Esa movilidad social necesaria. Y bueno, pero evidentemente nosotros tenemos que llevarnos de los datos y de las cifras y a partir de ahí entonces hacer esas comparaciones. Lo cierto es que ahora se ha hablado que dentro de las preocupaciones que había, porque ciertamente hubo en este primer trimestre del año una situación muy complicada, hay protagonistas para ese repunte y se señala, por ejemplo, el tema de la construcción que subió de un 14.5% después de 4 meses consecutivos que estaba cayendo y cayendo estrepitosamente. Tendría que seguir remontándose, es un sector bastante importante en términos del crecimiento. Que está puntero en el país. Tenía una caída así de un 1.2% en lo que va del año, de capa caída también está el tema, que es un conflicto y es una situación tiene que ver con el tema de la industria extractiva en el país. Y por supuesto, bueno, ya ustedes saben lo que ha estado pasando con el tema, que si Barrigol, que ese es un tema del que hay que hablar, pero hay que hablar no a partir de lo que dicen los ejecutivos de la Barrigol, que son los que tienen grandes preeminencias a través de los medios de comunicación. Aquí lo que pasa con las comunidades, a menos que no se empoderen como lo han hecho, ese protagonismo no lo tienen ellos y sabemos por qué. Bueno, pero ¿en qué quedó la presa de cola ahora que tú no, la Barri? No, en la presa de cola, eso es un conflicto que todavía está y justamente las comunidades se han estado movilizando y se han estado movilizando desde ayer. Hay mucha insistencia para que esa presa de cola se construya, pero hay un tema de fondo que mucho más allá de la movilización de la gente para que se les reubique. Y tenemos que referir a los que ya se arrastra cuando se construyó la presa de cola en el Yagal, de gente que todavía no han sido reubicadas. Claro. Entonces, el tema de la reubicación de la gente por un lado y el tema de la expansión de los que explotan a Barrigol, que va mucho más allá de la Reserva Fiscal Montenegro, que es lo que se autorizó para la explotación en Pueblo Viejo, y de las pretensiones ahora de Pueblo Grande, que trasciende entonces esos límites y que no sabemos ni siquiera cómo se ha manejado en términos técnicos jurídicos. O sea, son dos problemas en este caso, pero y ni hablar del impacto medioambiental. No, pero por favor, eso es una cosa de locura. La contaminación ahí, el río El Yagal se lo ha tragado y el impacto que tiene la gente, eso es increíble, pero el impacto que también tiene en términos de la economía del país, eso es otra cosa. Pero bueno, ahí está, señores. La zona franca se habla en medio de los crecimientos y por supuesto las quejas del sector agrícola, con una particularidad que amargamente al que se refería incluso sectores agropecuarios del campo que no están absolutamente nada de contento porque están pidiendo en estos momentos que ellos califican incluso de vaca flaca, en la línea noroeste, por ejemplo, el sector bananero, volvieron a gritar y están gritando porque las deportaciones los están dejando sin mano de obra y eso es una realidad. Ellos le están diciendo al gobierno que regularicen 15,000 haitianos para que puedan brindarle servicio al sector bananero. ¿Y dónde están los dominicanos? Perdóname, ellos dicen exactamente lo que ha sido, en lo que ellos se han apoyado históricamente. Ellos dicen que han perdido 44% de sus exportaciones en el último par de años, según los datos que aparecen, y en el 2022, que habían exportado 320 millones de dólares, en el 2023 ellos bajaron a 250, o sea que ahí se junta todo, se junta el tema de las plagas, que ustedes saben el año pasado se denunciaron muchísimo y eso fue también una realidad, pero ellos están pidiendo efectivamente la regularización con permisos de trabajo a unos 15,000 haitianos que ya están en sus fincas, que están ahí, y ese es otro tema, porque si lo sacamos así, bueno, regularización, bueno, eso es lo que se hace aquí desde que los trabajadores cañeros venían, y qué pena, a mí me da mucha, no sé qué cosa tener que reconocer que en tiempo de Balaguer esas regularizaciones se hacían, esos contratos para cumplir con una tarea en que esos sectores productivos, con el control adecuado, que entonces después iban y venían, que eso es lo que no se ha querido hacer, porque eso ni es chulo, ni es popular, como no es popular mantener posiciones críticas respecto a cómo se ha estado actuando
con el tema migratorio. Pero con ese tema, Ivonne, yo quisiera que, porque es que se mantienen vendiéndonos que los dominicanos no quieren trabajar específicamente en el sector agropecuario y en el sector construcción. Pero si se le pagara como se debe pagar, si se les inscribiera en la TCS, que es a lo que le están corriendo ellos, porque aquí hay que hablar la cosa clara, a lo que le están corriendo, porque como con los haitianos no tienen que asumir ningún tipo de responsabilidad en pero sentido entonces, general, ahora quieren que se les regularice, porque con los haitianos ellos pueden hacer lo que le llamamos nosotros, y yo sé que la audiencia que nos escucha lo va a entender, la marrulla. Pero, bueno, entonces estamos admitiendo que los haitianos por su vulnerabilidad los explotan. Por supuesto, pero yo he hablado bueno. aquí de la esclavitud moderna. Bien, perfecto. Entonces yo creo... Claro que son explotados. Vamos reconociendo un poco parte del problema, que yo creo que también tiene mucho que ver con todo esto. Yo no sé hasta dónde eso puede ser justo, pero bueno, ese es uno de los temas, porque hoy tenemos muchos temas en agenda. Sí, porque el verdad. PLD habló también. Hay muchos temas. Hay muchas informaciones. No, claro, y que abril está terminando y está pasando desapercibido, que tanto con la tragedia del Jet Set, lo de Semana Santa, todo eso, Ivonne, Jaycee, es triste decirlo, pero van 504 muertos. ¿504 muertos? 504 muertos en diferentes tragedias, entre ellos tránsito. Pero durante el mes de abril. Sí, en el mes de abril, sin contar la madre e hija de anoche que se la llevó una grúa en la Yagüiza de San Francisco de Macorís. Sí, son muchos temas de la Rosa, son muchos temas que tienen que ver con la violencia, pero a mí me dijeron cuando vine aquí que esto se llama panorama. Que esto se llama Panorama con el Pueblo. Entonces vamos a ir haciendo de manera, yo pienso que durante todo el trayecto del programa, que no es mucho, esos contactos necesarios, ¿verdad, Cundo? Cundo te ríes. Es así, Cundo. Ese contacto necesario con la gente, según vamos poniendo los temas sobre la mesa, con el que introdujimos y otros que tenemos ahí, por supuesto, y otros que van a tratar los compañeros de manera muy particular. Vamos entonces a conversar con los Buenas tardes. un momentito. Unos segunditos nada más. No crean que vamos a alargarnos. Buenas tardes. Adelante. Sí, hola. Diga. Sí, es de aquí de Juan Rodríguez, los Estados Unidos, de Yurica. No se oye, perdón. Tenemos un bache. No. Bueno. Nosotros, si pudiéramos marchar vamos a ver. con aquí, Vamos a ver si me ayudan aquí. Discúlpeme la persona que está en la línea. Sí. Por todas las vamos a ver. No escucho, no. Súbalo ahí, súbalo. Mire, estamos escuchándole aquí. Lo que pasa es que Ivonne no escucha porque no tenía conexión. Claro, denos un segundo con su denuncia, porque él sí, está haciendo una denuncia, repita está de nuevo. llamando desde el exterior. De los Estados Unidos, Juan Rodríguez Sandoval. Ángelo ha sido lo mejor que ha llegado en Dominicana, lo más serio, que no se vende, ni nadie lo va a doblar, con el apoyo de todos nosotros, donde quiera que esté. ¿De dónde usted nos habla? ¿De dónde nos habla? De Yurica, de aquí, de los Estados Unidos, de Nueva York. Muy bien, pues muchísimas gracias. Pase buenas tardes. Buenas tardes a la persona en línea. Buenas tardes, Ivonne. Buenas tardes, Jessy. Buenas tardes de la Rosa. Fidel Guzmán por aquí. Mi querido Fidel. Un abrazo para ustedes y para Domingo, donde quiera que se encuentren. Yo lo que creo que esos 15,000 dominicanos que ahora los agricultores y los empresarios de la conducción se están quejando de que hay que legalizar. Hay que sacar a esos dominicanos hasta debajo de la piedra y darle los beneficios que hay que darle a los dominicanos, porque el problema que hay aquí con los haitianos, mi querida Ivonne, es que esos haitianos son contratados, pero no le dan la cuestión del TCS, la seguridad social, no se les paga. No, entonces vamos a buscar a esos dominicanos para ir parando esta cuestión aquí, tanto en la agrícola como en los constructores de la construcción. Vamos a sacar esos 15,000 dominicanos debajo de la piedra. Pasen buenas tardes. Gracias, Fidel. Pase buenas tardes. Su opinión, la suya y la de todos, que respetamos, por supuesto. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes al equipo de Panorama. Buenas tardes al país. Bartolo Castro, desde la provincia de Valverde. Hola, Bartolo. Buenas tardes. Adelante. Mire, a propósito del comentario de los bananeros en Valverde, que exigen 15,000 empleados.
en la República Dominicana, y ahí en Panorama le mandé una entrevista que tuve la oportunidad de hacerle al presidente de la República, preguntándole al respecto de la ley laboral 80-20 en la República Dominicana, y la pueden ver. Yo soy de los que cree que tenemos más dominicanos en Panamá, en países del área, en Chile, pasando más trabajo que lo que están los haitianos aquí. En las factorías de Nueva York, ¿verdad que sí? fueron, En las factorías de Nueva York. Sí. Que en alguna ocasión tuvieron que emigrar de la República Dominicana buscando mejoría. Sin embargo, en este país los bananeros no están pensando en la patria ni están pensando en la ley, solamente están pensando en sus beneficios. Esos 15,000 empleados que ellos piden deben estar supervisados por el Ministerio de Trabajo y que cumplan con la ley 80-20. En esta provincia de Valverde hay cientos de miles de jóvenes deambulando por la calle. Exacto. Porque no pueden competir la mano de obra con la mano de obra haitiana, porque los haitianos viven en la finca, porque los haitianos viven 10 familias en una sola casa. Porque los explotan. No pagan luz, no pagan teléfono. Porque los explotan, Entonces, ¿de qué es lo que yo le pregunto, qué corresponde en este caso? Que son de las cosas en las que debemos sincerarnos. ¿Por qué desde el gobierno? Porque yo establezco muchas responsabilidades a los gobiernos. Son hipócritas en el tratamiento del tema, todos, y este también lo es. ¿Por qué no hacen una mesa de discusión con los sectores productivos? ¿Por qué no cumplen con lo que está establecido? Bueno, usted habló del 80-20, pero tienen que sentarse en una mesa. Vamos a conversar, vamos a ver cómo es que lo vamos a hacer, porque evidentemente que son sectores que impactan la macroeconomía del país, mucho más allá de los intereses que puedan tener ellos de manera particular, ¿no? Pero hay que sincerizarse. Mire, la realidad es, si me permite, que la economía superflua que se dice que está creciendo, este país la está absorbiendo en el sustento de los haitianos en los hospitales y en las escuelas. Los dominicanos de a pie de este país están pasando hambre. Bien, pues muchísimas gracias. Tomamos otra llamada. Buenas tardes. Hola, Ivonne, ¿cómo estás? Ramón Fonder de este lado. Hey, Ramón, ¿cómo estás? Mucho gusto oírte. Bien, mi querida. Y saludo a Jessy también y a Miguel, si está por ahí. Domingo. Sí, sí. Hola, un abrazo. Ok. Mira, estoy esperando la protesta de la vieja orden en contra de la Barrigol para yo unirme a ellos. Inmediatamente ellos llamen una protesta para que saquen a la Barrigol del país. Inmediatamente me uno a la vieja orden. Eso es un tema de nacionalismo también, ¿verdad? Claro que sí. Claro Hay que muchos sí. temas. Buenas. Gracias, Ramón. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas. Hola. Mire, señores, yo pienso que este es un gobierno de abusadores. Qué bendita economía, qué es lo que está creciendo. Aquí lo que está creciendo es la miseria, señores. Coño, esto es un caos en todos sentidos. La comida cara, los hospitales no sirven, no hay medicamentos. ¿Qué es lo que están hablando? Este es un gobierno que tiene al pueblo loco. Bien. Porque ellos no saben en lo que están. Es un desastre. Yo no sé cómo el pueblo no se levanta. Tiene que levantarse el pueblo. Esta vaina cuando esto estalle, va a ser peor que el 84. Oigan que lo digo, ¿eh? Bueno, ahí está. Buenas tardes. Es un país, Ivonne, la Rosa, es un país contradictorio, un país que a veces se torna una torre de Babel. Otro, los amigos no escuchan el espaldarazo que dio el PLD y Leonel Fernández a los haitianos. Un espaldarazo, un apoyo. Es complicado, sí, el tema haitiano sigue siendo complicado, y tan complicado es, si pongo esto también sobre la mesa para verlo con los compañeros, por supuesto, respecto a algunas cifras, sigue con mucha preeminencia el tema haitiano, al que parece que hay que tratar con pinzas y con mucho cuidado. En enero y abril, según se reportó, respecto a las deportaciones que se han hecho, y ahí vamos a hacer énfasis con el gobierno y con las cifras que parece que no les cuadran los números. Habían hablado de la deportación de cerca de 27.600 haitianos. Después vino el director de migración, el vicealmirante Lee Ballester, ofreció otras cifras y decía que van 114.800
84. Eso es más o menos el promedio para un año completo, si se toma en cuenta que desde el 2016, por ejemplo, hasta la fecha, se han deportado como 1.7 millones, ¿verdad? Esas son las cifras. El problema, señores, es que vamos a ponernos por lo menos de acuerdo en las cifras manejadas, porque cuando tú haces un cálculo que no tiene que profundizar mucho en él, sencillamente los números no dan, o al menos no dan con lo que ha dicho el mismo gobierno. Y el mismo vocero de la presidencia, yo no sé si ustedes le escucharon a Homero, donde él publicaba una gráfica en el 2022 para notar que el número ahí no cuadra ni aunque sume la misma cifra 80,000 veces. Entonces, si tú coges lo que ellos dicen del 2016, Jesse y de la Rosa, con lo que ellos dicen en el 2022, según los propios datos estatales, se deportaron 373,712 personas. Pero en diciembre de ese mismo año, Migración dice que habían deportado 154,333. Homero lo dijo en octubre y de repente así como si fuera mágico lo que había dicho, parece que en solo 2 meses entonces ellos deportaron el doble de personas que habían deportado en un año enterito. El asunto es que, señores, si no nos hemos podido poner de acuerdo en qué cosas y de qué manera se va a manejar el tema de la migración, que irresponsablemente lo han hecho gobiernos tras gobiernos, y hemos llegado a este punto en tanto profundiza la crisis de aquel lado. Por lo menos las cifras que vamos a manejar, vamos a hacerla, ¿verdad? No hay coordinación creíble con las cifras que se están dando. Mientras tanto, ustedes saben, y invitamos a la gente a que busque ese reportaje que hizo Panorama Digital, el periódico Panorama Digital. 79 niños haitianos nacen cada día. En marzo, de enero a marzo, para terminar la idea. Déjame defender, vas a seguir la manera. 79 Está bien, diario. No voy a refutar tu cifra, lo que te voy a decir que ningún panorama digital, señora, panorama. El impreso también, claro que sí. No, el impreso también, no, déjame defender el impreso, porque para el impreso es que yo trabajo también. Entonces, el impreso, que también lo pueden ver en el digital, adelante. ¿Dónde se encuentra la impresión? Bueno, aquí, ¿verdad? Aquí mismo, pero hay otros, se distribuye también. Vamos a buscar ese dato con los compañeros aquí, que es importante eso que tú dices, Ivonne, pero mientras tanto hay un reportaje ahí bastante completo que apunta que de enero a marzo, 5,000 parturientas haitianas en ese sentido. Bueno, de la Rosa, el asunto es que si seguimos sumando, nos vamos encontrando de verdad con más situaciones. Yo no sé si usted... Sí, es que mire que lo que pasa es que al tema haitiano lo que se le da es de lado, muy de lado, porque ustedes hablan de una cifra que con mucha sabiduría expresan que no son coincidentes. Ahora bien, ¿y quién ha publicado las personas que entran, los haitianos que entran a República Dominicana? ¿Qué va a pasar ahora en septiembre? Lo repito por 10ª vez en este programa. ¿Qué va a pasar ahora en septiembre en las escuelas? ¿Van a dejar los dominicanos afuera por complacer la comunidad internacional? Pero dentro de todo este maraño hay algo positivo, que yo lo veo como muy positivo. La visita del canciller Sergei Lavrov. No, pero no me pase por favor al tema así tan como, ¿verdad? Porque yo le quiero poner sobre la mesa otras cifras, porque mucho más allá de las consideraciones que las tenemos, si nosotros, y yo creo que hay que poner en evidencia las políticas tan erráticas, yo digo, y a veces hasta hipócritas, de los gobiernos y de este gobierno. Mira, y es tomando las cifras oficiales de ellos, porque son sus propias cifras que hay que restregárselas en la cara para que se pongan de acuerdo en lo que están haciendo. En el 2023 reportaron 250,000. En el 2024 dijeron que eran 276,215. Si a eso nosotros le sumamos los 114,884 que había dicho Lee Ballester, eso nos da 1,083,364 deportaciones. Hay 94,449 personas para que el número que ellos vendieron pueda cuadrarle al país. O sea, se nota que hay una gran contradicción con los números que el mismo gobierno desde diferentes sectores está ofreciendo. Y yo quiero volver a decir y a reiterar, señores, porque
vamos a ponernos de acuerdo, aunque sea en esas cifras que nosotros estamos arrojando. Claro. ¿No creen? Claro. Porque nos están mintiendo. Sí, Esas sí. cifras no Yo las estoy de estamos acuerdo. inventando Yo estoy- nosotros. No, esas son cifras oficiales Claro. Tiene de que diferentes ser. estamentos. Tiene que ser coherente. Claro, lo que pasa es, vuelvo y reitero aquí, señores, el problema haitiano lo estamos tratando como un problema de forma. Este es un problema que hay que tratarlo de fondo. ¿Cuántas personas están entrando? Porque cuando usted me habla de que hemos deportado de tal tiempo a tal tiempo, 1 millón, que sé yo cuánto, pero ¿cuántos niños han nacido de parturienta haitiana en la República Dominicana en ese espacio-tiempo? ¿Cuántos? ¿Qué ha significado para la República Dominicana? ¿Qué significa para el pueblo dominicano? Óigame bien, el costo económico, social y cultural con lo que tenemos con los haitianos. Es que todo lo otro, para mí, con el debido respeto que me merecen las autoridades, es cuestión de forma. Miren, para actualizar a la audiencia, el Partido de la Liberación Dominicana llevó a cabo una rueda de prensa el día de ayer en la que emiten su posición respecto al tema haitiano. Están abiertos al diálogo. Ustedes saben que Leonel Fernández, como presidente del Partido Fuerza del Pueblo, la semana pasada planteó la posición del partido. También están abiertos al diálogo y coinciden que no se debe violar los derechos fundamentales, sobre todo con el tema de las mujeres embarazadas y los niños. Hay que decir que ellos hablan de abogar por sanciones y consecuencias reales para quienes faciliten el acceso a la zona fronteriza, que lo estábamos hablando aquí ayer, Ivonne de la Rosa, porque todas las políticas, y yo tengo que decirlo, eso que plantea el Partido de la Liberación Dominicana, lo menciona el PRM dentro de las 15 políticas que fueron anunciadas por el presidente. Ahora, que se cumplan es otra cosa. Y ahí es donde todos tenemos que defender para que se logre, porque si no, no estamos en nada. No estamos en nada. Bueno, yo lo que creo es que tenemos que presionar para que dejen la hipocresía a los partidos políticos, que lo único que han hecho es sacarle capital al tema haitiano, y eso lo han hecho absolutamente todos. De un pronto venimos, señores, porque ayer decíamos que ahí parece que las cifras tampoco cuadran, y es en Estados Unidos. ¿Qué pasa con el tema de los mercados financieros? ¿Qué pasa con los bonos, con las acciones que han generado una preocupación, señores? A 100 días, ayer lo dijimos así nada más por de soslayo, a 100 días, ¿no?, de Juan Donaldo Trump al frente de la gran potencia que pelea todavía por mantener la unipolaridad respecto a los otros países, y esa necesaria recomposición hegemónica que ahora mismo tienen las grandes potencias, y eso, señores, impacta. ¿Y de qué manera, no?, a todos estos países. No le está yendo bien en un gobierno que parece viejo, porque nada más son 100 días, a mí me parece que tiene 100 años. Bueno, señores, aquí estamos de regreso y ya son las 2:31 en este panorama, que es Panorama con el Pueblo, pero también es con nuestro querido Domingo Páez, que lo tenemos en la línea telefónica. Domingo, ¿cómo estás, mi querido? Buenas tardes. Bien. Hola. Reina. Aquí vamos a ver. Desde... Sí, Domingo, ¿nos escucha? Sí, perfectamente, Reina. Aquí estás. Hola, Domingo. Bueno, gracias a ustedes por darme entrada a Panorama con el Pueblo. Domingo, tengo que interrumpirle y discúlpeme. Adelante. La gente del canal de YouTube se la pasa diciendo que un saludo a Domingo y le mandan su cariño siempre. Ahí están desde ahora ya escribiendo, lo estoy viendo aquí. Gracias, muchísimas gracias a los oyentes de Panorama con el Pueblo que me tributan cariño, o que dividen su cariño entre ustedes y yo, que es formidable. Saludo a todos ustedes, señores. Miren, indiscutiblemente que el presidente de la República articuló una buena jugada cuando convoca a los expresidentes de la República a un diálogo, a una concertación alrededor de el problema haitiano. Y digo que salió con una buena jugada porque hay una efervescencia social muy alta respecto a la temática haitiana, por la presencia masiva de nacionales haitianos en toda la estructura productiva de República Dominicana,
formal e informal. Y esto ha exacerbado sentimientos de animadversión que están siendo catalizados en el plano popular por la antigua orden y que de alguna manera amenaza por convertirse en un movimiento social de alto alcance como la Marcha Verde. La antigua orden, Domingo, movimiento social, así. No. Digo que ha sido catalizado por la antigua orden y que la exacerbación emocional abarcante producto de la presencia de haitianos en toda la estructura productiva, formal e informal, amenaza con desatar un movimiento social con una dimensión semejante a la Marcha Verde, aunque no con la articulación ni la presencia de sectores organizados que tenía la Marcha Verde. Son movimientos totalmente diferentes, pero digo yo que la exacerbación de la emoción puede generar la construcción de un movimiento semejante a la Marcha Verde por su nivel abarcante, porque la antigua orden moviliza 2.000 o 3.000 personas, pero el sentimiento que hay de mortificación, preocupación y hasta animadversión frente a los haitianos es mucho más abarcante. Entonces, el presidente que tiene mediciones, porque la hacen toda la semana, el Estado que tiene mediciones y que conoce de esto, pues ha articulado una agenda de movimiento presidencial vinculada a acciones desde el Estado para dar respuesta a esta exacerbación emocional que abarca gran parte de la sociedad. Y en adición a esto, pues ha articulado una táctica que me parece a mí brillante: comprometer al liderazgo político con sus acciones. ¿Por qué brillante? Porque esto dividía la oposición, y efectivamente el PLD decidió asistir a la convocatoria presidencial y la Fuerza del Pueblo abstenerse. Esto de alguna manera le da un oxígeno político al PLD, pues conecta con las ansiedades sociales que se definen alrededor de la temática haitiana, y la Fuerza del Pueblo se pone de espalda a esas ansiedades. Ahí el PLD, al asociarse a las iniciativas presidenciales, pues le da un golpe político a la Fuerza del Pueblo, porque ahora mismo no hay ninguna situación en República Dominicana que conecte más con las ansiedades sociales que la temática haitiana. Sí, Domingo, no sé si podría interrumpirte con dos elementos interesantes respecto a lo que tú has dicho. Uno es el respiro que le da a los partidos de oposición que efectivamente están envueltos en sus propios demonios por una razón y por otra. Del PLD sabemos lo que ha estado ocurriendo. Lo propio en el partido, en la Fuerza del Pueblo. Tienen situaciones internas y eso, bueno, los obliga entonces a sumarse a esto ahora, por un lado, ¿verdad? Por el otro lado, las posibilidades de que esa efervescencia social a la que refieres, efectivamente, ¿cuál es el riesgo que corremos frente a la falta de políticas efectivas respecto al tema migratorio? No es una mala canalización probablemente, pero que sería el instrumento a la mano respecto a esa misma efervescencia. Y por último, otro elemento que me gustaría lo vieras es, en el fondo, ¿qué es lo que se procura? ¿Lo mismo de siempre o
procurarse de manera real una solución al tema migratorio? Bueno, mira, siempre habrán sospechas, siempre el poder está en disposición de manipular al gobernado. Ahora, la presión social y la efervescencia social y lo que le dicen las mediciones al gobierno, lo obligaron a comprarle vehículos a migración. Sí. El presidente está haciendo algún movimiento hacia la frontera que le permite mandarle un mensaje a los militares que se asocian con los traficantes de haitianos para garantizar que las fronteras se mantengan abiertas para ellos, independientemente de que se deporten a la semana 1,000 o 5,000 o 10,000 o lo que fueran. Y el gobierno, que nunca había articulado una política efectiva frente a Haití más que la construcción del muro, pues comienza a completar acciones que permiten visualizar una política migratoria, ¿verdad? Porque había corrupción por todos los lados, la venta de visas, que ahora se paralizó, no solamente porque el gobierno decidió paralizarla, sino porque los consulados están cerrados, claro, porque las bandas no les permiten a los consulados abrir para esa venta de visas que se mantuvo en este gobierno y que era una práctica común en los gobiernos pasados. Entonces, de cualquier manera, yo me quiero quedar en el análisis con la jugada política de incorporar a la oposición a las iniciativas del gobierno frente a la temática haitiana a partir de la efervescencia social que se ha ido construyendo por las redes y que de alguna manera con las convocatorias a movilización permite que esta efervescencia social tenga una visibilidad concreta. Exacto. Que es lo que ha hecho la llamada antigua orden, que aunque no tiene una estructura de grupos organizados con tradición de vínculo con la sociedad, de alguna manera conecta con esa efervescencia social y la gente canaliza esos sentimientos a través de la convocatoria que hace esta entidad. Pero a mí me gustaría, manera, no te quiero sacar del planteamiento puramente político respecto a los partidos de oposición, pero yo creo que es importante incorporar en el análisis precisamente si esas medidas, mucho más allá de las efervescencias, nos están llevando, o sea, son medianamente sensatas respecto a la situación excepcional que está viviendo en términos migratorios el país y que igual requiere medidas excepcionales para enfrentarla. O sea, ¿nos lleva a alguna parte todo esto? No sé. Bueno, eso lo dirá el futuro, porque en principio yo lo que veo es que el gobierno ha incorporado medidas concretas a la prevención migratoria y al hecho de defender el territorio con deportaciones de migrantes ilegales, que eso es legítimo, independientemente de lo que pudiera definirse como sentimiento de solidaridad frente al excluido o al abusado, porque hay una verdad incontrovertible. República Dominicana, ni como nación ni como Estado organizado, puede, con el peso de la problemática haitiana, claro, que hasta los países más poderosos del universo le sacan el cuerpo. Ellos le sacan el cuerpo porque consideran que es una problemática difícil de resolver. Entonces nadie le puede pedir a República Dominicana que cargue con esa problemática, porque el solo pedírselo es abusivo e injusto. Es una problemática demasiado grande, demasiado abarcante, y es cargar
con millones de seres humanos hambreados, enfermos e incapaz de valerse por sí mismo. Y lo hemos hecho Claro. por muchos años. Domingo, lo que pasa es nosotros, que por esa misma condición, si la solución que parece como que está muy lejos de que la puedan tener ellos allá en Haití. claro que ¿Cómo claro que- eso nos claro puede, que sí. claro, cómo nos puede eso a nosotros impactar por esa población hambreada de la que tú dices y tratando de sobrevivir? A mí me preocupa mucho eso, me asusta mucho eso. Bueno, de cualquier manera es una problemática y nosotros tenemos que articular salidas, por lo menos que nos permitan protegernos parcialmente del peso de la problemática, hasta que la comunidad internacional se sensibilice y pueda asumir el compromiso de abordar un plan de rescate de la sociedad haitiana al punto de ponerle alguna expectativa al horizonte de solución de eso y que haya un Estado organizado que permita controlar la población en el territorio. Es un asunto que para verlo uno tiene que apartarse de las emociones. Por eso yo digo, bueno, yo ni permito que se sospeche de mí como pro haitiano y mucho menos como anti haitiano, porque una problemática tan grande como esa no puede abordarse con emociones. Así es. Y las emociones nublan la capacidad de reflexión del individuo y la posibilidad de tropezarse con la verdad. Reitero, me quedo momentáneamente con el análisis político vinculado a los movimientos que hace el presidente, el gobierno frente a sus pares de oposición y la decisión que se genera en estos momentos en la oposición, aprovechando el presidente Luis Abinader el dolor que define en el PLD el hecho de que la fuerza del pueblo lo esté chupándose la organización morada poco a poco a partir de las migraciones que se dan del PLD a la fuerza del pueblo y se vaya definiendo un acercamiento en el PLD y el gobierno que le dé vida al PLD y de alguna manera debilita a la fuerza del pueblo, que tiene que cargar con ese aislamiento político y con la animadversión de gran parte de la población dominicana, que no verá con buenos ojos que la fuerza del pueblo no se incorpore a un diálogo con el gobierno para abordar la problemática haitiana. La succión que faltaba ahí se va a completar, Domingo, porque le ha ido succionando efectivamente. Bueno, pues ahí estaba Domingo, señores, y ya ahí el tiempo ha volado. Nosotros vamos a hacer contacto de nuevo con nuestros oyentes. No sé si tienen algo ustedes ahí en las manos, Jessy de la Rosa, antes de irnos con los oyentes. Sí, mientras habla la gente, ya por mi parte para cerrar respecto al tema haitiano. Creo que si ponemos de lado la politiquería, podríamos encontrar nosotros resultados respecto a las medidas que se han estado aplicando. Si con esta apertura del Partido Fuerza del Pueblo y PLD de diálogo abierto para buscar respuesta al tema haitiano se hace de manera genuina como un tema que no entra en política, sino que afecta socialmente hablando, que afecta al país, que afecta a los dominicanos, podríamos nosotros ver resultados. Recientemente, no sé si ustedes recuerdan, que en la zona fronteriza el Ejército Dominicano arrestó a unos dominicanos, 3 específicamente, que intentaban entrar a 41 haitianos. ¿Qué va a pasar respecto a esas personas que estaban intentando entrar, a esos haitianos?
¿Qué va a hacer la ley sobre esas personas? Cuando empecemos a ver consecuencias en la zona fronteriza de este país, vamos a empezar a ver verdaderos resultados y no quedarnos en una sola arista. Y que el tema del diálogo, Ivonne, sea real y que se escuchen los partidos, que más que andar, vuelvo y digo, con la politiquería, que se planteen propuestas reales, que se eficienticen los resultados para que podamos verlos. Bueno, de eso se trataría. Sin embargo, yo no tengo tanta fe, yo quiero ser optimista. Tanta fe de que así sea, porque en esas no las hemos pasado todo el tiempo. Y por supuesto, una de mis quejas respecto al tema es precisamente eso, ha sido esa misma irresponsabilidad que no solo los gobiernos, también el liderazgo político, porque esto al final hace tiempo que trascendió, y trascendió ya a un problema de nación respecto a una situación que cada vez más desborda, en tanto profundiza la situación interna de Haití, que es otro capítulo que tendríamos que tratar aparte, y aparte igual tratar también a esa comunidad internacional. No olvidemos nosotros lo que pasó cuando hubo la intervención, por ejemplo, de mucha gente que vive clamando por la ONU. 13 años duró la ONU en Haití. Y de esos 13 años, señores, lo hemos dicho muchas veces y eso está totalmente medido, de lo único que se tuvieron resultados fue de la cantidad de dinero que ellos se tragaron, que van por encima de la mitad del Producto Interno Bruto en Haití ahora mismo, con el que podría quizás empezar a buscarse algún tipo de solución por un lado, y los vejámenes cometidos de los que fueron en nombre de implantar la paz. O sea que es una situación, es preocupante, eso sí es verdad, y yo creo que deberían, y el llamado debe ser ese, al liderazgo, a todos los sectores del país, ¿no? Que hay que asumir el tema, pero hay que asumirlo como un tema de nación, con preocupación ya mucho más amplia, que evidentemente trasciende, pero también involucra a los partidos, a su liderazgo y a todos los sectores del país, para realmente sincerarnos en las políticas que hemos debido aplicar. Tú mencionabas la comunidad internacional, la mencionaba Domingo, y estas acciones que se están tomando desde el gobierno, ojalá que puedan ser un motivo para que la comunidad internacional se sensibilice e impacte. No, eso no es un tema de... pero puede ser, Ivonne, o sea, tenemos que ser optimistas. No, es que no es un asunto de optimismo, es un asunto de hechos reales, eso es un tema de sensibilización, eso es un tema de voluntad, y ellos lo han demostrado. Jessy, vamos con la gente que parece que la Rosa... Por supuesto. Pero que sirva para ellos, que sirva para que motive esas acciones. Eso es así. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está el equipo? Estamos muy bien ahora. Miren, señores, esa cuestión de los diálogos y la concertación entre los partidos políticos, no sé si ustedes recuerdan de 13 mesas que se organizaron cuando inició este gobierno, no quedaron ni 2 sillas, porque tenía gente allí hablando, mientras estaba haciendo cosas por otro, decidiendo cosas por otro lado y poniendo gente a concertar de mojiganga. Luego fueron todos los partidos a hablar sobre el problema haitiano, todos los partidos, y el gobierno hizo lo que le dio la gana. Luego se juntaron con los otros partidos, menos el PLD y la Fuerza del Pueblo. Y esas 15 medidas que están ahí, pregúntenle a Pelegrín Castillo, esas 15 medidas se iban a tomar en el 2022 para irlas aplicando. Y entonces también se echaron los partidos de lado, solo se usaron para el problema haitiano. Entonces después vino la cuestión del canal, se fue con una fuerza grandísima a la frontera antes de usar los canales correspondientes diplomáticos. Ahí vino los haitianos y se burlaron y le sacaron la lengua a Luis Abinader y nos robaron el río de Jabón. Bueno, ahí está. Vamos a pedirle, como estamos en el tramo final, que sus intervenciones sean un poquito más cortas, en solidaridad con los que están esperando en línea. Buenas tardes. Claro, buenas tardes, Ivonne, Jessy de la Rosa, un abrazo. Ramón, ¿cómo estás? Ramón, bien, gracias a Dios. Miren, Domingo dio en el clavo y mandó una señal al país y a la clase política. Ese paralelo que él hizo con el inicio de la Marcha Verde, lo que significó ignorar la Marcha Verde en este país, puede darse igualito con el tema haitiano. Ya el tema haitiano no es un asunto de los partidos políticos. El problema, Ramón, es quién lo capitalice. Ese sería el problema. No, porque tú sabes que esa gente siempre aparece quienes dan la chispa y después el combustible aparece. O sea, nosotros entendemos que el pueblo dominicano entiende por los resultados
los hospitales más vacíos, todos los servicios están cambiando. Entonces el pueblo sabe que eso hay que enfrentarlo. Bien. Y si lo ignora, entonces van a tener problemas. Un abrazo. Un abrazo para ti. Buenas tardes. Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Muy bien, adelante. Yo yendo hablando a Domingo, yo no sé, aquí en este país cuánto envidiosos que hay para no resolver nada cuando llegue el momento, porque se van a agachar si será un corredero. La mayoría de los ya hablando después se van a agachar cuando llegue un corredero. Aquí en todos los gobiernos, yo fui guardia cuando el gobierno de Balaguer, doña. Y cuando le dieron golpe de estado delictivo, yo estaba en la frontera. Y yo siendo sargento, yo repujaba a 70 y 80 haitianos que venían quieren entrar para acá huyendo. Bueno. Aquí en todos los gobiernos ha habido haitianos. Bueno, pero tanto pesimismo, entonces, ¿verdad? Tenemos que tener un poquito, como dice Jesse, un poquito de optimismo. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Decía Jesse al principio sobre las manos de obra haitianas. Jesse decía algo, que estamos dominicanos para que trabajemos. Jesse, para los dominicanos, lo que es la construcción, la agricultura, los dominicanos de a pie, como decimos, de abajo, la gente que no se ha formado todavía, entiende que ya fueron etapas superadas y que ellos mejor se dedican al concho y a otras actividades económicas que ya menos trabajar. Sí, pero eso es inducido, amigo mío. Le digo la verdad, esa no es la realidad, eso es lo que no quieren vender, ¿eh? Eso es lo que no quieren vender. Exactamente. Bien. Bueno, pues ahí usted está. Usted me va a decir a mí que si le pagan bien y los inscriben en la seguridad social, no van a trabajar. O lo que pasa es que si nos quieren vender eso va a ser. Saludos. Adelante. ¿Cómo está usted? Víctor Núñez, Laguna Salada, ¿cómo está? Correcto, de la Rosa, el equipo completo ahí. Escuché el ingeniero Bartolo Castro que llamó ahorita, Ivonne, de esta provincia, del municipio de Esperanza, muy claro. Un PRDista, un fundador del PRM, lo fueraron, hasta preso lo metieron a un Bartolo porque habla las cosas como son. Bartolo es una campaña, Ivonne, mi equipo, hay una campaña porque el dominicano no quiere trabajar. Esto, propiedad, parceleros, dueños de propiedades que tienen los haitianos, guindan un arenque y le dan un envío toda la semana con ese arenque y le pagan 300 y 400 pesos. Víctor Núñez. El dominicano va a trabajar. Nos vamos, Víctor Núñez. Víctor Núñez, nos tenemos que ir, mi querido. Bueno, ahí está. Víctor Núñez, muchísimas gracias. Gracias a todos. No debemos olvidar que aquí en los años 70 los dominicanos menospreciaban el corte de la caña que estaba destinado a los haitianos y preferían irse a trabajar a las fábricas a Nueva York, donde eran menospreciados, por supuesto, por los gringos, pero era lo que había y prefirieron emigrar. Ojalá que nosotros podamos encontrar el camino y una solución para un problema que es real. Panorama FM 96.